Cuando creamos programas con C++, podemos diferenciar, en cuanto a su origen, tres partes, aunque no siempre tienen que estar las tres presentes en todos los programas. La primera es el código que creamos usando el core, el núcleo de C++, que son todos los elementos básicos del lenguaje de programación a los que podemos acceder sin necesidad de usar un include, como los tipos de datos fundamentales, operadores, funciones, objetos, punteros tontos, clases de elaboración propia, etc. La segunda son todas las librerías incluidas dentro de la biblioteca estándar de C++, que sigue evolucionando hacia una biblioteca de plantillas conocida como STL. Aunque std y stl no forman parte del core de C++, porque para poder acceder a ellas es necesario usar un include en nuestros archivos, tampoco se pueden considerar como externas, porque son instaladas junto con el compilador de C++ y no tenemos que instalar nada para poder acceder a ellas posteriormente. Aunque en el caso de la STL esto puede variar según compiladores. Y la tercera son todas las librerías no incluidas dentro de la biblioteca estándar ni de la STL. Estas son las auténticas librerías externas que debemos instalar y configurar antes de poder usar en nuestros programas. Cuando hablamos de librerías externas podemos referirnos desde pequeños paquetes formados por un archivo header y otro CPP hasta enormes bibliotecas formadas por miles de paquetes. La estándar STD, pero también STL, Bus o Qt son ejemplos de estas megalibrerías formadas por miles de paquetes. Para ellas usaremos el término bibliotecas. Para los paquetes individuales, como puede ser fstring, por decir uno de la STD, o stdlog, por decir una librería externa, usaremos el término librerías. Mientras que trabajo con el core y con las librerías de la biblioteca estándar y STL están muy regladas y su uso es sencillo y directo, el trabajo con las librerías externas se puede hacer mucho más complicado, porque depende por un lado de cómo esté implementada la propia librería y por otro de cómo la vamos a utilizar dentro de nuestro proyecto. Todo esto cambia según el sistema operativo que estemos usando o la arquitectura dentro del mismo, 86 o 64 por ejemplo, o el compilador y el IDE que estemos utilizando. Esto hace que la configuración manual de librerías externas para usar dentro de nuestros proyectos se pueda convertir en un auténtico suplicio. Afortunadamente se han ido generalizando herramientas de gestión de paquetes que nos permiten instalar y utilizar paquetes de bibliotecas de terceros en nuestros proyectos de manera más fácil y rápida. Por eso vamos a empezar con una visión general de lo que son estas librerías externas y luego veremos cómo utilizar una de estas herramientas de gestión de paquetes, VCPKG de código abierto, que nos facilita la integración y utilización de estas librerías de terceros. Cuando hablamos de las librerías como paquetes individuales y reutilizables de código, aunque con variantes, suelen estar divididas en dos partes. La primera es un archivo header en el que se definen las funcionalidades que la librería está exponiendo, ofreciendo y que cumplen el papel de la interfaz para que los programas puedan usarlas. La segunda es un binario precompilado que contiene la implementación de esas funcionalidades como lenguaje máquina, no accesible ni modificable. Aunque de nuevo puede haber muchas variantes, esta precompilación de la implementación de las librerías aumenta la rapidez al evitar nuevas compilaciones e impide accesos y cambios en el código fuente. Estas librerías reutilizables se dividen en dos grandes grupos, librerías estáticas y librerías dinámicas. Las librerías estáticas contienen rutinas que están compiladas y enlazadas directamente dentro de nuestro programa. Cuando compilamos un programa que usa una librería estática, todas sus funcionalidades se convierten en parte del ejecutable de nuestro programa.
En Windows, las librerías estáticas tienen una extensión .lib, mientras que en Linux las librerías estáticas suelen tener una extensión .a de archivo, que es otro nombre por el que se conocen las librerías estáticas. Una ventaja de las librerías estáticas es que solo necesitamos distribuir un ejecutable para que el programa pueda utilizarse. Como la librería estática se convierte en parte de nuestro programa, podemos usarla del mismo modo que las funcionalidades que hayamos escrito directamente en el programa. Entre las desventajas está que obliga a tener que incluir una copia completa de la librería en cada ejecutable, lo que puede provocar un fuerte aumento del espacio ocupado. Además, las librerías estáticas no pueden ser actualizadas fácilmente. Para poder hacerlo, tendremos que reemplazar el ejecutable completo. Una librería dinámica, también llamadas librerías compartidas, está formada por rutinas que son cargadas en nuestra aplicación en tiempo de ejecución. Cuando compilamos un programa que usa una librería dinámica, la librería no se convierte en parte de nuestro ejecutable, sino que se mantiene como una unidad separada. En Windows, las librerías dinámicas típicamente tienen una extensión DLL de Dynamic Link Library, librería de enlazado dinámico. Mientras que en Linux las librerías dinámicas típicamente tienen una extensión .so de Shared Object, objeto compartido. Una ventaja de las librerías dinámicas es que muchos programas pueden compartir una misma copia, lo que salva espacio. Pero además las librerías dinámicas tienen la ventaja de que pueden ser actualizadas sin necesidad de tener que reemplazar todo el ejecutable que las usa. Pero las librerías dinámicas no están enlazadas dentro de nuestro programa, proceso que se conoce como linking durante la compilación. Esto obliga a que los programas que usan librerías dinámicas tienen que cargar explícitamente e interactuar con esa librería dinámica. Se trata de un mecanismo confuso y nada estandarizado. Para facilitar este trabajo podemos usar las denominadas librerías import, que son librerías que automatizan el proceso de carga y uso de librerías dinámicas. En Windows esto se hace en general a través de una pequeña librería estática.lib del mismo nombre que la librería dinámica.dll. Pero esa librería estática es enlazada dentro del programa en tiempo de compilación y luego la funcionalidad de la librería dinámica puede ser usada efectivamente como si fuera una librería estática. En Linux el archivo objeto compartido .so sirve tanto como librería dinámica y como librería import. La mayoría de los enlazadores pueden construir una librería import para una librería dinámica cuando se cree esa librería dinámica. Ya debemos tener claro lo que son las librerías externas en un proyecto C++ y que la mayoría de estas librerías podemos incorporarlas a nuestros proyectos bien como librerías estáticas, lo que significa que pasan a integrarse como parte del ejecutable de nuestro programa, o bien como librerías dinámicas que deben ser enlazadas desde nuestro programa. En la mayoría de los casos, lo que va a determinar si una librería es estática o dinámica va a depender de cómo la instalemos. Instalaciones que suelen ser uno de los principales quebraderos de cabeza para los desarrolladores, lo que casi siempre tiene que ver con la configuración de las rutas, pero como esto varía según sistema operativo, terminal que usemos, ID de destino, etc., hace difícil encontrar una respuesta rápida a lo Stack Overflow a la que todos nos hemos acostumbrado. Los gestores de paquetes son una gran ayuda y uno de los ejemplos en los que la Web 2.0 ha aportado algo realmente útil a los lenguajes más maduros como C o C++. Aunque no el único, uno de los gestores de paquetes para estos lenguajes que más se ha popularizado es VCPKG, cuyo nombre deriva de Visual C Package, y sirve tanto para C como para C++. Apareció hace menos de 5 años y ha modificado el modo en el que se trabaja con paquetes en estos lenguajes de programación. Es open source y está disponible tanto para Windows como para Linux y Mac. VCPKG o algún otro gestor similar
se han convertido ya en imprescindibles. VCPKG es un gestor que está pensado para usar especialmente con librerías dinámicas, lo que hace que para librerías estáticas exija alguna configuración extra. Así que vemos hoy cómo instalarlo, integrarlo con Visual Studio y cómo crear un proyecto que use una librería dinámica que instalaremos usando VCPKG y que usaremos en nuestro proyecto como hacemos con las de la librería estándar desde el principio del curso. En el próximo video tutorial veremos cómo hacer lo mismo, pero convirtiendo esa librería en estática, al integrarla completa dentro de nuestro programa, y además nos permitirá profundizar más en algunos temas que hoy veremos rápido. Empezamos viendo cómo instalar VCPKG desde GitHub. Lo descargamos a nuestro disco duro por cualquiera de los modos que nos permite GitHub. Yo voy simplemente a descargar el comprimido zip y descomprimirlo en un directorio. Recuerda que uno de los principales problemas del trabajo con paquetes son las rutas, así que descomprime en un directorio que no tenga una ruta muy larga y desde luego que no tenga limitación de permisos. Yo voy a hacerlo, por ejemplo, dentro de C en una carpeta a la que llamo des. Aquí tengo descomprimido el contenido que se nos descarga de VCPKG. Aparece como VCPKG Master. Yo lo voy a dejar así solo como VCPKG. Aquí lo tenemos y dentro se encuentra el contenido que necesitamos ahora para poder instalar VCPKG en nuestro equipo. Para que no haya dudas, es el directorio donde se tiene que encontrar este archivo, bootstrap.bcpkg.bat, que es el que vamos ahora a tener que ejecutar desde la consola para llevar a cabo la instalación. La forma más sencilla para conocer la ruta a este directorio es botón derecho, aquí en la barra de direcciones, y copiar dirección. Con esto ya tenemos esa dirección en el portapapeles para usar ahora desde la consola. Vamos a acceder a la consola escribiendo, por ejemplo, cmd y botón derecho sobre el símbolo del sistema, ejecutar como administrador. Ahora escribo cd y pulsando con el botón derecho ya tiene que aparecer la ruta en la que queremos situarnos. Pulso Enter y ya estamos en el directorio de instalación. Ahora, aunque no sea estrictamente necesario, yo prefiero usar PowerShell. Y cambiar entre CMD y PowerShell es tan sencillo como escribir el nombre. Simplemente con esto ya estamos ahora para poder utilizar PowerShell. Ahora tenemos que instalar el bat que decíamos antes. En PowerShell empezamos siempre la ejecución del comando con punto barra inclinada y el nombre del archivo bootstrap bcpkg.bat. Pulsamos y se inicia la instalación. Una vez instalado, el paso siguiente es integrar VCPKG con Visual Studio. Proceso muy sencillo. Simplemente debemos ejecutar, sigo usando PowerShell, el comando vcpkg integrate install. Pulsamos Enter y ya hemos enlazado esta ubicación de VCPKG con la ubicación en la que tengamos instalado Visual Studio 2022, aunque con versiones anteriores también debería funcionar. No debemos preocuparnos porque las localizaciones sean distintas. El installer de VCPKG ya se encarga de eso. Una vez hecho, observa que aquí nos indica la ruta que deberíamos usar si quisiéramos integrarlo con CMake. Ahora no nos hace falta, pero no es una mala idea copiarlo y guardarlo en un archivo. Recuerda que una vez seleccionado, simplemente con control C, por ejemplo, ya lo tengo copiado en el portapapeles y ya lo he guardado con un nombre dentro del directorio donde tengo instalado VCPKG por si me hace falta en el futuro. Ahora ya podemos empezar a buscar y descargar paquetes usando el gestor VCPKG. Vamos a empezar buscando uno llamado spdlog.
Así que escribimos el comando, siempre empezamos con vcpkg, search y el nombre del paquete que estamos buscando, spdlog. Aquí aparecen las búsquedas. Los que aparecen entre corchetes son extensiones para los paquetes, pero vamos a empezar instalando solo el paquete. Así que una vez más, vcpkg install y el nombre que nos ha devuelto la búsqueda, spdlog, con lo cual se inicia la instalación. Hay que indicar que de este modo lo que hemos instalado es la versión del paquete de 32 bits, que es la predeterminada. Si queremos instalar también la versión para 64 bits, tenemos que hacerlo con este otro comando. La primera parte exactamente como antes, pero después del nombre del paquete añadimos dos puntos, x64-Windows, y pulsamos Enter, y de este modo ya tenemos instalada también la versión para 64 bits. Modificando las variables de entorno podemos hacer que se instale la versión de los paquetes de 64 bits de modo predeterminado, pero lo veremos en el próximo vídeo tutorial. Si vamos al directorio dentro de vcpkg installed, vemos los paquetes instalados tanto para 64 como para 86. Y tanto el lib, ahí tenemos spdlog lib, como el char, que como vemos no es un único archivo, porque sería el enlazado dinámico. Vamos ahora, para probarlo, crear un proyecto en Visual Studio, una aplicación de consola. Le damos un nombre y lo creamos. Y ahora dentro del proyecto, si intentamos añadir un nuevo include, observa como aquí nos aparece el enlace para spdlog y el que tenemos que utilizar, que es spdlogh. Ahí tenemos creado nuestro primer enlace a un archivo dinámico. Se trata de una librería externa, pero ahora podemos usarla como llevamos haciendo tantas veces con librerías de la std. Este sería un ejemplo de un comando para que nos muestre un mensaje con spdlog, que vemos cómo compila y cómo se ejecuta. Ahí lo tenemos, mostrando la fecha y la hora antes del mensaje. Seguimos profundizando en este gestor de paquetes en el próximo vídeo tutorial.